Vamos a iniciar la grabación de la segunda jornada. Buenas tardes a los compañeros que nuevamente se han conectado. Ahorita pues hubo lluvias aisladas y lloviznas y algunos compañeros pueden tener dificultad de conectividad o a otros se les fue la luz. Vamos a ver si en el transcurso ahorita de que retomamos pues se van conectando. Si no, les recuerdo que todo está en EVA. Y ahí voy a colocar inclusive los videos para que los compañeros se puedan ir guiando y puedan ir mirando las clases, porque yo hago repaso a la siguiente clase. No les extrañe que haga alguna actividad de verificación en la próxima clase. Y ahí vamos encadenando. Me gusta hacer los trabajos de actividad así. Bueno, entonces, diciendo esto, les recuerdo que vamos a iniciar esta siguiente etapa desde donde estábamos. Con el módulo número 2, que es esta lectura que se llama La investigación de M. Tamayo. Este módulo que está aquí. Y vamos a ir a la par entre la lectura con la explicación de las diapositivas para ir aclarando ya los temas y vamos a ir llegando, poco a poco vamos a ir pues complejizando el conocimiento. Entonces vamos a ir leyendo. A ver, vamos a retomar por donde nos quedamos. Entonces vamos a leer este primer párrafo, nada más este primer párrafo por ahora. ¿Quién no lee, por favor? A manera de repaso lo que vimos en la mañana. El conocimiento científico se presenta a partir del hombre de ciencia, es decir, supera el conocimiento común de las personas, del cual diremos que es un conocimiento simple. El científico es, por tanto, de orden complejo, al que ha podido llegar por medio del método científico que le ha permitido, a partir de interrogantes a situaciones y fenómenos concretos, llegar a respuestas que explican estos fenómenos y los cuales podrá perfeccionar a medida que pasa el tiempo y se plantean nuevos interrogantes sobre esas realidades y fenómenos de los que se ocupa el hombre de ciencia. El hombre de ciencia busca que su conocimiento sea más que el simple ver del hombre de la calle. Por ello logra con su conocimiento diferentes interpretaciones de la realidad y entre más profundo sea su conocer, más puede lograr modificar la realidad. El conocimiento es una de las formas que tiene el hombre para otorgarle un significado con sentido a la realidad. En el siguiente esquema se presenta lo que sería la función del conocimiento científico del sujeto en el sujeto u hombre de ciencia. Bien, ahorita un momentico para admitir aquí a la acción. Correcto, entonces ahí lo que estamos diciendo con la bienvenida, profe, nuevamente, lo que estamos indicando con esta primera página es como... Ay, que alguien más timbró. Emir, falta Emir. La clase no sigue sin Emir. Gracias, no, profe, no, hace rato no dejaba ingresar. Sí, bueno, ahí está el profesor Emir también, bienvenido nuevamente. Estábamos ya revisando, estábamos haciendo la lectura del módulo, de esta lectura aquí, del módulo 1 de Tamayo, y habíamos leído la primera página, que no es más que un resumen de lo que hemos visto en la mañana, del conocimiento complejo y el conocimiento simple, o del conocimiento del hombre común o de la calle. El conocimiento común o simple se basa, lo que ustedes habían dicho, en la subjetividad, en lo que yo percibo. Por lo tanto, es individual, lo que ustedes habían dicho esta mañana, es individual, no es universal, cambia de acuerdo a la percepción, porque yo puedo opinar algo en la mañana, después cambio de parecer en la tarde y en la noche digo tres cosas diferentes. Y se da por el sentido común y cada uno como lo maneja de forma distinta en el contexto en el que está. Por ejemplo, hay personas que con ver el cielo saben qué hora es, pero si lo llevamos a un lugar de Europa donde hay estaciones, ya no les sirve ese conocimiento. Bueno, estábamos leyendo esa primera definición que resume lo que vimos esta mañana. Y el hombre de ciencia genera un conocimiento complejo que va más allá del hombre común porque sobrepasa la mera percepción. Y eso ya habíamos entendido esta mañana que era para no estar en repetición de eso. Pero aquí se aporta un elemento nuevo. Y el elemento nuevo es que el conocimiento científico modifica la realidad.
¿Alguien puede tratar, o sea, qué creen ustedes que significa eso cuando el texto dice eso? Que el conocimiento científico modifica la realidad. ¿En qué sentido la modifica? ¿Qué creen ustedes? La realidad que uno creía, que lo que uno considera que era normal, y de allí los resultados te van cambiando el concepto principal, inicial. Esa es una manera, muy bien, esa es una manera de verlo. Yo pensaba que la realidad era esta, y después del proceso científico ya yo entiendo que la realidad es distinta, con base en lo desconocido. Yo no sabía cómo era, cómo funcionaba, ahora que ya lo sé, ya no es extraña para mí esa realidad, ya hace parte de mí, porque ya yo la conozco a través de la ciencia del conocimiento. Por ejemplo, ya nosotros entendemos qué son esos puntitos que brillan en la noche. Ya superamos la explicación mitológica y demás. ¿Por qué? Porque ya entendemos cómo funciona, cómo se da el proceso de las estrellas en el firmamento. Sabemos que el espacio no es de color azul, sabemos que el azul del cielo es un fenómeno óptico, no es que esté pintado de azul. Es decir, esa realidad que antes yo tenía visionada ha cambiado gracias a la ciencia. Pero también hay otra manera de entender que se modifica la realidad. Y ahí en eso están estos dos dibujitos de aquí. ¿Cuál sería esa otra manera de modificar la realidad? O sea, si yo esta misma foto la tomara hace 10 años, ¿saldría esta imagen así como está acá? Estos aparatos que están aquí. Profesor, con los avances Claro que no, eran tecnológicos otros. que ha sucedido con este confinamiento que tenemos pandemia, ha hecho cambiar la realidad. Ya no tenemos que conectar más a la virtualidad, más uso de las tecnologías, de las TIC, de los celulares, de las comunicaciones internet, del MET no existía antes, Google Meet, esas formas de comunicación que tenemos para cortar distancias porque no podemos estar en presencialidad. Eso Entonces, por un lado, pero es apuntando exacto a esa situación. ¿Qué decía el otro profesor? Disculpe. Profe, que ha sido evolutiva la ciencia. O sea, cada cosita que en un momento fue fantástica, inventar el computador, inventar el teléfono, la forma de comunicación a distancia, lo que han ido es perfeccionándolo, porque basado en el primer descubrimiento, en el primer Pero ya hago la conocimiento que se pregunta, tenía. si no tuviéramos los celulares, ni el internet, ni los computadores, ni nada de eso, ¿podríamos concebir esa realidad? No, porque no había, lo veíamos como aquel invento cuando Dick Tracy, Ajá. o cuando vos, no sé qué, en el Star siglo Trek. XXI, que uno Star veía por Trek. ahí. Ajá. Star Trek. Ajá. Entonces todo era en la fantasía de un La productor, imaginación. Uh-huh. claro, de lo que uno veía en cine. Y el mismo cine fue un invento que ha evolucionado, que ahora lo vemos desde el mismo celular. Mis hijas estaban viendo que días unas fotos mías de hace 10 años, o sea, de 10 años no es nada. Y entonces ellas me decían, papá, ¿y dónde está el portátil? Papá, ¿y dónde está el computador? Papá, ¿y no hay tablets? Papá, y decían, no existían. O sea, eran, como usted viendo ha dicho, profe, algo que estaba de pronto en desarrollo, pero que uno lo veía en el cine, pero no existía. Claro. Ellas ahora mismo, estos niños millennials, no conciben su realidad sin esos aparatos. Para ellos es imposible que la realidad sea sin esos equipos. Por eso, si se va la luz o se cae el internet es mortal. Que se vaya el agua, que se vaya lo demás, pero no el internet. Mientras haya internet, seguimos la vida, porque eso hace parte de su normalidad, de su realidad ahora. Entonces, esas son las dos maneras de entender cómo el conocimiento científico modifica la realidad. Una, porque la acerca al ser humano. Ya no es la realidad algo extraño, ignoto, desconocido, a lo que hay que temerle, sino que al poderlo entender ya hace parte de mí. Y la segunda es que al producir a través de la ciencia beneficios para el ser humano, hay desarrollo del ser humano, mejora su calidad de vida y se cambia la manera en que se vive. Si no fuera por la ciencia, en este caso, pues la ciencia práctica, pero lo podemos aplicar a cualquier terreno. El terreno, miren la contabilidad. Si no evolucionara científicamente la contabilidad, todavía estaríamos contando con piedritas o con los deditos o con los ábacos. Y en algunas partes del mundo todavía se usa el ábaco. Si no fuera por la ciencia, todavía utilizaríamos la piedra y la madera. O sea, no estaríamos aquí. Entonces, la ciencia, desde todas esas áreas de donde se desarrolla, genera modificaciones de la realidad y crea nuevas realidades para el ser humano. ¿Hasta ahí estamos claros? Parece una obviedad, pero tendemos a olvidarlo. Totalmente.
Cuando hacemos ciencia y desde el punto de vista educativo hagamos ciencia, también estamos modificando la realidad pedagógica. Vamos a mejorar y aportar a mejorar la evolución y el desarrollo de los procesos educativos, que como veremos más adelante tiene bastante tela para cortar, ¿sí? Y por eso un poquito la crítica que se nos hace al sistema educativo es que colocan dos fotografías, una de los años 80 y una de ahora, una fotografía de un salón de clase de los años 60 y un salón de clase de ahora, y casi no se ve diferencia aparentemente, porque está el docente adelante, los estudiantes atrás, o en semicírculo, pero que esa distribución sigue siendo, de ese juego de roles sigue siendo el mismo, y que la misma forma de enseñanza todavía sigue manejando ese sistema de asignaturas, de promoción de grados y demás, que viene dada desde el siglo XIX, XVIII. Es una crítica que se nos da, pero esos son procesos que se van dando de una manera, digamos, tiene un ritmo que no se puede ir apresurando. No podemos acelerar procesos. En educación debe tener un proceso especial para poderse incorporando. No se pueden dar esos cambios pedagógicos de la noche a la mañana. Por eso es que esta mañana habíamos visto lo de los paradigmas. Y solemos utilizar el lenguaje también así de manera muy peregrina de los paradigmas y que hay que romper paradigmas, lo cual no se da porque tú rompes un paradigma estando dentro de un paradigma diferente. Lo que hace este paradigma es imponerse hasta que otro paradigma venga y lo tumbe. Y paradigma viene de visión o punto de vista sobre la realidad. Entonces yo tengo este punto de vista de la realidad, ¿sí? Por decir algo que se me ocurre, si yo tengo un paradigma socialista o comunista, entonces yo tengo una visión del mundo, la historia, la economía, de la realidad, que estará permeada por esa visión, para poner un ejemplo así brusco, ¿sí? Esa visión se impone sobre las otras, tiene un momento en el tiempo donde se va a imponer o imperar y después va a caer por desgaste o porque venga otra diferente. En educación ahora mismo estamos en un paradigma que viene de Europa con el señor Morán, y de ese modelo y de esa concepción de la realidad educativa y de cómo debe ser el conocimiento, ya no es de Piaget, ya no es constructivismo, tiene herencia del constructivismo, pero ya nosotros no estamos basando nuestro paradigma, nuestro conocimiento o nuestra educación en el paradigma constructivista ni conductista, sino en el de la complejidad. Ese es el paradigma que ahora mismo se está imponiendo, que el ser humano es complejo y la realidad es compleja. De ahí vienen las competencias, resultados de aprendizaje, los pilares de la educación, el saber, el ser, el estar con los demás y con la naturaleza, el ser, saber y saber hacer, todo eso viene de ahí. Y ese paradigma está desde los años 80, finales de los 80, y todavía estamos en ese paradigma. No ha venido todavía otro que pues debe venir, porque es el devenir natural que lo tumbe. Entonces no se puede salir de un paradigma o romper paradigmas de la nada. Tú rompes un paradigma estando dentro de otro, porque no se puede. Ustedes mismos se dieron cuenta cuando esta mañana estábamos analizándolo, que yo tengo que tomar una posición, una postura para abordar la investigación. Y tomar esa postura es tomar partido, es entrar en algún paradigma, es inevitable. Hay que tomar partido porque voy a escoger, voy a determinar con cuáles autores me voy a quedar y por lo tanto qué tipo de paradigma voy a utilizar. Eso por un lado. Hasta ahí vamos claros, ¿correcto? Clarito. Bien, vamos a leer desde aquí. ¿Desde cuándo? Acá. Y vamos a mirar la gráfica. ¿Quién me lee aquí, por favor, esta parte? Voy. Cuando analizamos qué hace el hombre de ciencia para llegar a interpretar los fenómenos de la realidad, nos encontramos que su forma de producir su conocimiento es como sigue. Conocimiento científico. Ahí está el esquema, correcto. Observa, descubre, explica, predice, conocimiento sistemático de la realidad, todo va hacia la realidad. Exactamente. El esquema continúo. Sí. El esquema anterior que maneja el hombre de ciencia, lo aplica muchas veces el hombre de la calle. Pero la diferencia radica en que este no lo hace en forma sistemática y no tiene conciencia de ello. Y por tal motivo no era resultado que él pueda controlar conscientemente. Ok, vamos a parar ahí.
es este esquema. Yo lo reinterpreté así para que lo podamos entender mejor. O sea, una de las grandes diferencias entre el conocimiento complejo y el simple es que yo no puedo basar de mi percepción a predecir lo que va a ocurrir con mi sola percepción. Yo lo que puedo es adivinar que va a ser así porque la costumbre me ha llevado a que será así. Es decir, que todos los días aparentemente sale el sol. Entonces yo puedo adivinar y suponer que mañana pues también saldrá el sol, pero y si no, yo me puedo equivocar. ¿Sí me entienden? Entonces el libro lo que apunta es que una gran diferencia es el proceso que se da de conocimiento de la realidad. El hombre de ciencia, y ya lo entendimos, parte de la observación como percepción, pero va más allá. Descubre. ¿Qué es lo que descubre el hombre de ciencia que no descubre el hombre común? Cómo funciona la realidad, cómo opera, las leyes, el orden natural de los fenómenos. Si yo puedo descubrir cómo funciona, los puedo interpretar, los puedo explicar. Y si los puedo explicar, ya, como no es ajeno a mí, ya yo lo puedo hasta predecir. Ya para mí no es mágico que ocurra un eclipse. Ya no es mágico para mí que cuando se acumulan las nubes haya truenos. Ya no tengo ese temor, ya yo transformé la realidad, porque ya hace parte de mí, ya yo la puedo predecir. Estos elementos son importantes y no les extrañe que se los pregunte, porque hacen parte del proceso de manipulación o conocimiento o entendimiento de la realidad. Eso es lo que genera este esquema, que es basado en el esquema que vimos ahorita en el libro. Y por ello, el método científico que vimos esta mañana opera como forma de sistematizar ese conocimiento del hombre de ciencia, es decir, el conocimiento complejo. Si nosotros retiramos el método científico de la forma de indagar del hombre de ciencia, nos quedamos otra vez en los terrenos de la especulación del hombre común. Entonces, no hay ciencia sin el método científico. Por los pasos que sigue, que ya los vimos esta mañana, rigurosos para garantizar ¿cómo se diría eso? La confianza en esos resultados, en los resultados que me da ese tipo de investigación. Yo me puedo fiar de ellos, son fiables, porque no obedecen a mi subjetividad, obedecen a la objetividad de la ciencia. Eso lo vamos a ver ahorita. Por eso el método científico va de la mano con las cualidades de la ciencia. Al hablar de cuáles son las características del método científico, también estamos hablando de cuáles son las características de la ciencia misma. ¿Sí? Eso lo vamos a mirar ahorita y vamos a volver aquí a esta diapositiva de acá. Vamos a, bueno, de todas maneras, si quisiéramos darle una definición, esta podría ser, hay varias definiciones como literatura existe sobre la ciencia y el método científico. Una de las definiciones puede ser que el método científico nos permite analizar y sistematizar, es decir, ver por separado los elementos después en su conjunto y ver cómo funciona como un sistema, la realidad determinada, la que yo escogí para investigar, ya ustedes entienden lo que es eso, y nos permite llegar a explicaciones lógicas y coherentes. Siempre está, y lo han visto ya ustedes en los videos y lo han visto esta mañana reiteradas veces, las conclusiones deben ser lógicas y coherentes, no puede ser lo contrario en ninguno de los casos. ¿Por qué? Porque media el proceso de racionalizar, después de que se toman las mediciones empíricas, de racionalizar los datos. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? El método científico es una serie de pasos que nos permite sistematizar y procesar la realidad para poderla estudiar. Eso es lo que hace el método científico. Sin eso, estamos adivinando. Profesor, ¿y los programas pilotos, ¿dónde quedan? O sea, ellos no utilizan método científico. Y pero tampoco obedecen, usan el método del común, del hombre común. ¿Dónde quedan ahí? Sí, pero es que las pruebas piloto, dice usted, se refiere a las pruebas piloto, ¿correcto? Sí, señor. Sí, señor. Las pruebas piloto son parte de una experimentación de un modelo que se está aplicando. Aparenta no tener conexión, pero sí la tienen. Pero harían parte de un tercer modelo. No, harían parte, no, o sea, ahora cuando vayamos a entrar en profundidad de los tipos de investigación que se aplican a la educación, tú puedes tener un modelo que quieres proponer para resolver debilidades que detectaste. Y la forma en que tú experimentas probando, prueba y error nuevamente, siempre va a ser así, para probar si funciona o no, es a través de unas pruebas piloto.
Se supone que de ahí se toman datos para poder después comparar y poder medir el impacto de si funciona o no esa solución. Yo diría que la prueba piloto simplemente estamos probando aquel producto, aquel resultado de la investigación que se está realizando, que ya se ha hecho. Entonces, la prueba piloto es una etapa, de una investigación. De una investigación. En este caso se llamará de intervención. Eso ustedes lo van a ver más adelante conmigo. Y es un tipo de investigación acción, se llama. Entonces, tú tomas acción para modificar, transformar una debilidad que encontraste. Ese es tu aporte a esa situación. Y entonces, en algunos casos, se hace a través de pruebas piloto. Y es por eso. Ahora vamos a mirar, ya tenemos claro, o sea, resumimos la diferencia entre conocimiento complejo y conocimiento simple. Y uno de los elementos clave es la utilización del método científico. Ya vimos los pasos del método científico. Ahora vamos a mirar un poquito las etapas para que lo vayamos ya relacionando con los trabajos de investigación, para que más o menos tengan como un panorama. Vamos a ver esas etapas. Empiezan desde aquí. ¿Quién por favor me las va a leer? Bueno, etapas del método científico. En el método científico se conjuga la inducción y la deducción, es decir, se da el pensamiento reflexivo. En el proceso del pensar reflexivo se dan 5 etapas para resolver un problema. Percepción de una dificultad. El individuo encuentra algún problema que le preocupa y se halla sin los medios para llegar al fin deseado, con dificultad para determinar el carácter de un objeto o no puede explicar un acontecimiento inesperado. Identificación y definición de la dificultad. El individuo efectúa observaciones que le permiten definir la dificultad con mayor precisión. Soluciones propuestas para el problema, hipótesis. A partir del estudio de los hechos, el individuo formula conjeturas acerca de las posibles soluciones del problema. Esto es, formula hipótesis. Deducción de las consecuencias de las soluciones propuestas. El individuo llega a la conclusión de que si cada hipótesis es verdadera, le seguirán ciertas consecuencias. Verificación de las hipótesis mediante la acción. El individuo pone a prueba cada una de las hipótesis, buscando hechos observables que permitan confirmar si las consecuencias que deberían seguir se producen o no. Con este procedimiento pueden determinar cuál de las hipótesis concuerda con los hechos observables y así hallar la solución más confortable para su problema. Más confiable. Más confiable, perdón. Sería esto. Aquí abajo. Aquí está. Entonces, primero está la percepción de una dificultad. Hay un problema. Es decir, la base de que inicie cualquier investigación, en especial en las investigaciones educativas, es que se vivencia una debilidad o una dificultad. Es decir, nosotros no estamos, como científicos, cuando vamos a realizar procesos de ciencia, no estamos buscando problemas, ni inventando problemas donde no los hay. Por eso ustedes van a darse cuenta que la observación va a ir de la mano en muchos casos con un diagnóstico para evidenciar si de verdad hay una debilidad como estamos pensando o no. Pero la base es que sí se percibe una debilidad. Aquí hay un problema y hay que solucionarlo. Se problematiza, es decir, se convierte en un problema, lo vuelves problema, lo interroga, lo vuelves interrogación de problema y tratas de identificar como paso 2 la definición de esa dificultad, es decir, focalizas por causa-efecto cuál es el verdadero origen de esa dificultad, porque muchas veces tú estás viendo es las consecuencias, ¿sí? Estás viendo los estragos, pero no la causa, ¿sí? Si yo soy fumador y toso y tal, tú puedes decir, no, es que está enfermo, ¿no? Pero es que resulta que es que está enfermo porque fuma. Entonces el origen de la enfermedad o de la tos es el cigarrillo. Entonces es el cigarrillo. Puede que mejore, pero resulta que ya el problema de él no es el cigarrillo en sí, es que ya tiene los pulmones afectados, tiene una enfermedad a nivel de los pulmones. Si tú no miras los pulmones, te quedas con una parte del problema, no estás solucionando todo el problema. Así ocurre con muchos fenómenos, en especial con la educación. Entonces, yo primero percibo esa necesidad, esa debilidad. Identifico de verdad
qué elementos, y volvemos igual que esta mañana, qué elementos de causa-efecto hacen parte, están ahí impactando esa situación y la producen, ¿sí? Y no cometa yo el error de identificar patrones que no se dan, que no están allí, que son consecuencia más no causa. Después planteo la solución de ese problema a través de la hipótesis. Experimento para tratar de deducir, en este caso, espero yo que la situación se pueda solucionar, digámoslo así, o dar explicación de causa-efecto de esa situación, y después verifico la hipótesis una vez terminado el proceso, algo así. Algo así. Entonces, en el tema, yo por eso inicio muchas veces por el tema, es decir, yo no le digo a los estudiantes, empieza por un título, no. ¿De qué trata tu investigación? ¿Cuál es el tema que tú quieres desarrollar? Si tú tienes claro el tema, te va surgiendo lo demás por añadidura, ¿sí? La solución propuesta se hace en la hipótesis de la mano con el marco teórico. Nuevamente, la consulta bibliográfica. La deducción de las consecuencias yo las plasmo en la metodología y con base en la recolección de los datos. ¿Por qué? Porque yo con base en un diagnóstico puedo determinar qué elementos y la consulta bibliográfica de elementos están débiles. Y yo puedo proponer una alternativa de solución a esas debilidades para que una vez fortalecidas transforme esa debilidad, se transforme la situación, se supere el problema. Y la verificación se da al momento de aplicarse con una medición de impacto al final. Normalmente se da así en educación. Ahora vamos a mirar, más adelante vamos a mirar que hay diferentes tipos de aproximación con las investigaciones. Hay descriptivas, hay otras que son de intervención, hay diferentes, otras son de estudio de caso, pero normalmente cuando uno desarrolla proyectos de aula o proyectos de investigación pedagógica es porque se quiere mejorar una situación. Yo puedo iniciar una investigación descriptiva, pero esa descripción es la que me va a permitir en una segunda investigación proponer una solución y no quedarme solo con la descripción del problema. Y básicamente este es el esquema, que se va a ver evidenciado aquí, cuando uno está desarrollando la investigación. Como vamos a ver ahorita, hay dos aspectos inherentes, ¿sí? El del procedimiento y el del informe como tal, el formal y el procedimental. Y por eso normalmente se maneja este esquema que está acá, en las fases de la investigación. Se asocian con la investigación cuantitativa, eso después lo veremos, pero normalmente es este el esquema que se desarrolla. Primero hay una dificultad, entonces surge la necesidad, la idea de solucionarla. Se plantea el problema. Reviso la literatura para ir identificando las variables, ir escogiendo desde qué óptica voy a abordar ese problema a la luz de qué teóricos y por lo tanto de cuál paradigma. Visualizo el alcance de la solución que yo quiero presentar, recojo los datos en la experimentación a través de la muestra que yo selecciono. Eso lo vamos a ver más adelante, yo aquí lo estoy como presentando. Desarrollo el diseño de la investigación, de qué tipo de investigación voy a hacer. Ahí es cuando planteo la hipótesis y una vez elaborada, propuesta, planteada, recojo los datos para entregar o consolidarlo en un reporte. Hay dos momentos de la investigación. Uno, el proceso mismo de investigar y otro, la consignación en el documento, en el informe de investigación de todo eso que se hizo. Hay que hacer las dos, eso lo vamos a ver ahorita. Pero en todos están esas 5 etapas. Percepción de dificultad, delimitación de esa dificultad, planteamiento de la posible solución, experimentación y aplicación y verificación de impacto. Normalmente es así, de manera básica. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, pues sí, seguimos. Ahora sí, según el señor Anders Huevo, que es Huevo, ¿no? O sea, el señor se apellida Huevo. No tengo la culpa, la mamita le puso ese apellido, el papito. Hay algunas características que son inherentes al método científico. Vamos a ver algunas que lo diferencian del conocimiento común y por lo tanto la investigación científica tendrá esas mismas características, eso lo dije ahorita. ¿Cuáles son? Vamos a leerlas. Características del método científico.
según Anders, pueden concretarse en la siguiente. Es fáctico en cuanto se ciñe a los hechos, es decir, tiene una referencia empírica. Trasciende los hechos. Los científicos exprimen la realidad para ir más allá de las apariencias. Verificación empírica. Se vale de la verificación empírica para formular respuestas a los problemas planteados y para apoyar sus propias afirmaciones. Es autocorrectivo y progresivo. Autocorrectivo en cuanto va rechazando o ajustando las propias conclusiones. Progresivo, ya que al no tomar sus conclusiones como infalibles y finales, está abierto a nuevos aportes y a la utilización de nuevos procedimientos y nuevas técnicas. Es general, sitúa los hechos singulares en pautas generales. La cosa en particular o el hecho singular solo interesa en la medida en que éste es un miembro de una clase o caso de una ley. Más aún, presupone que todo hecho es clasificable o legal. Es objetivo. La objetividad no solo consiste en lograr describir un fenómeno no estudiado, tal como es elaborando proposiciones que reflejen unas cualidades, sino en evitar la distorsión del sujeto que lo conoce mediante las circunstancias concretas. Un hecho es un dato real y objetivo. Ok, para que no se vayan a confundir, cuando se refiere a general, lo que está diciendo es que es universal. Eso lo vamos a ver más adelante ahora que hagamos los paradigmas. Las conclusiones o resultados, y creo que ustedes lo dijeron esta mañana también, los resultados de las investigaciones tienden a ser universalistas, deben ser lo más general que se pueda, o sea, que se pueda aplicar a los individuos particulares, es decir, a un hecho en singular o a un sujeto en singular. Entonces, lo que está aclarando la lectura es las singularidades o particularidades interesan en la medida que hacen parte de una clase mayor, o sea, de un conjunto mayor, de una generalidad mayor. Y es objetivo en el sentido de que la realidad es fáctica, externa a mí y por lo tanto es conocible. Y si es conocible, es un objeto de estudio para mí, la realidad. Hay otras características que también se manejan. Por ejemplo, que es tentativa. ¿Es tentativa en qué sentido? Prueba y error. Todavía y sigue siendo prueba y error. Verificar en la realidad, ustedes ya lo entienden. Es de razonamiento riguroso y se basa en la comprobación empírica, tanto en el origen como en las conclusiones. ¿Sí? Y se da como sucesión de pasos para probar o rechazar una hipótesis, porque inclusive puede hasta rechazar una hipótesis. ¿Sí? También lo que había leído el compañero, no es autosuficiente porque no hay verdades absolutas en la ciencia. Todo es, no es que sea relativo, pero todo es verdadero hasta el momento en que se da, hasta el momento que viene otra hipótesis o otra investigación que más se acerca a la explicación de la realidad, y como se acerca más, entonces como es la que más generalidad se puede aplicar, es la que se va a tomar como la más correcta y va desplazando a otras. Es decir, ¿cuál debe ser el grado de certeza o de aplicabilidad en los casos particulares? Debe ser del 100%. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los paradigmas. Yo no puedo decir, esta explicación, estas conclusiones permiten explicar el fenómeno en 99.9%. Ay, ese 1% que queda ahí que no puedes explicar con tu teoría o tu hipótesis, ¿quién me la va a explicar? ¿Zeus? ¿La mitología? ¿La nada? No, tiene que ser al 100%. Entonces la ciencia por eso dice, aquí no hay verdades absolutas. Tu teoría es la más aceptada porque es la que ofrece un mayor grado de cercanía a la explicación del fenómeno del 99%, pero si llega una del 100%, esa es la que va a imperar. Por eso no es autosuficiente y por eso es perfectible. La ciencia es la primera en aceptar de que tiene límites y que está constantemente aportándose, modificándose, mejorándose, perfeccionándose. Hay una relación entre el objeto y el sujeto. Por eso es que es, como acabamos de leer, objetiva, verificable, independiente. Es decir, el sujeto cuando está haciendo ciencia, el científico se desprende, digamos así, de la realidad y se convierte en sujeto que investiga. El que investiga, el objeto que es la realidad. ¿Ya?
Y obviamente esos resultados no deben ser manipulados. ¿Por qué? Porque si no, entonces tú estás falseando los resultados, ¿no? En este punto, ya en este punto, hemos hablado mucho de la palabra hipótesis. Mucho. Que si generamos la hipótesis, planteamiento de la hipótesis, comprobación de la hipótesis, ¿sí? Y hemos tenido más o menos una idea de qué es la hipótesis. Pues ya tenemos que como que definirla un poco más, en concreto. Cuando una hipótesis es varias veces ya comprobada, entramos en los terrenos de la teoría. Y el grado máximo de generalidad al que puede aspirar la ciencia es al de la ley universal. Son unos grados como de que abarca lo universal, de universalidades. Una hipótesis me puede generar una respuesta a un número limitado de sujetos, una teoría a un número mayor de sujetos, y las leyes es a todos los sujetos. Pero hay que tener una claridad de cuál es la diferencia entre los tres. ¿Alguien tiene una idea más o menos clara? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre hipótesis, teoría y ley? Y una hipótesis es una propuesta digamos, algo abstracto, todavía no está definido. Una teoría va un poquito más avanzada a la hipótesis porque ya tiene una base con la cual se está dando esa teoría, mientras que una ley ya está por lo menos impuesta. Esa debe ser así, no debe salirte de ese lineamiento. Entonces, no son exactamente iguales. Hay que tener cuidado cuando hablamos de abstracción, ¿no? Te digo, la hipótesis es más o menos como algo abstracto, pero recuerden que estamos hablando de la base en la realidad. Las hipótesis obedecen a explicaciones de fenómenos de la realidad. Por lo tanto, ahí la parte de la subjetividad y demás, o la abstracción, como usted lo ha mencionado, debe reducirse, porque apunta a hechos concretos de la realidad. Porque abstracciones, lo habíamos dicho antes, pertenecen al reino de las ideas o de los ideales, ¿sí? De la abstracción Claro, mental, que hay que concretarla. Profe, cuando digo hipótesis, todavía yo no tengo la certeza de esa idea que estoy planteando. Apenas Eso sí, estoy eso sí. en busca de una idea, entonces no tengo algo concreto. Mientras que cuando con la teoría ya yo voy un poquito más avanzado. Ok, gracias. ¿Quién más quiere aportar? A ver. profe, Ajá. Alex Hola, Alex. Torres. Profe, con relación a lo que decía el compañero, pues complementando, la hipótesis es algo más presuntivo, más como una intuición, pero como tal no tiene nada concreto. En el ámbito investigativo se habla mucho de que las hipótesis obedecen a presunciones basadas en presupuestos de antecedentes que conllevan a creer que ese podría ser los motivos móviles, las causas o la forma. Explica la causalidad. Bueno, hasta ahí vamos bien. La hipótesis explica la causalidad. Es una explicación que da el científico con base en la bibliografía que consultó y en los datos que ha recolectado de la experiencia de la primera etapa. A unos presupuestos ya de antecedentes. De antecedentes. ¿Y la teoría? La teoría es de pronto más como una orientación del cómo, la forma, el modo en que se da o se puede hacer algo. Por ejemplo, como cuando a uno le dicen, en la demanda, tú tienes que redactar de X manera, o sea, los hechos, haces un encabezado, haces un cuerpo que son los hechos y haces unas conclusiones. Entonces, cuando ya uno va a la práctica, uno lo hace con base a esa teoría, que no es otra cosa más que una orientación del cómo se hace algo en particular, teniendo en cuenta mi punto de vista. Soy respetuoso y susceptible
de los conceptos que los demás compañeros emitan. ¿Y leyes qué serían? Más como de pronto una directriz del cómo radicalmente debe de hacerse los planteamientos. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere aportar? ¿Qué creen ustedes? Hipótesis, teoría y Profe, ley. Ajá. bueno, para ser un poquito sucinto, hipótesis son los supuestos con los que intentamos demostrar algo. Las teorías son ya esas razones con las cuales lo explicamos, después de que ya de pronto hemos hecho la experimentación. Y la ley es, basándonos pues en la categorización de la ley, es aquella verdad que es irrefutable, aquella prueba que se ha hecho de manera experimental, que se probó y que ya es irrefutable, salvo que alguna otra prueba de experimentación demuestre algo distinto, supongo yo. Podría ser eso. Ok, podría ser. Cuando vemos las series estas de televisión de policía, ¿no? ¿Cómo es que la policía utiliza las hipótesis? ¿Qué me lo explican? Sí. Hemos visto un montón de series de televisión. Bueno, en las películas Profe, estas Dale, adelante, chica. gracias. No, yo podría decir que para mí, pues, desde mi punto de vista, las hipótesis son como conjeturas, como apreciaciones que nosotros mismos nos hacemos o creemos en sí, básicamente para poder llegar o establecer algo. No es nada comprobable aún ni demostrable, son simplemente como conjeturas. Y hablando de las leyes, pues para mí las leyes es algo que está ya como escrito, algo reglamentado. Ojo, porque cuando hablamos de leyes, estamos hablando de leyes de la naturaleza, no leyes de código, ¿no? Leyes de la naturaleza. Sí, pero es algo que está ya como establecido, que de pronto uno cree que diga, bueno, no que uno cree, sino que de acuerdo al desarrollo de las cosas o de cómo se han visto, ya uno las ve ahí como establecidas, como si eso fuera así, como si estuviera ya, digamos, que no se puede uno salir dentro de ese contexto, es lo que yo aprecio. Ok, ¿alguien más? Como pista, les puedo decir que una manera como de entenderlo más fácil es mirarlo al revés, de ley a teoría a hipótesis. Leyes universales, o sea, leyes naturales, de la naturaleza. Recuerdan que habíamos visto en la diapositiva el comienzo de Platón y Aristóteles, de que después del siglo XVIII en adelante, la ciencia ya se separa, digamos así, de la fe, porque se basa en que llegamos al conocimiento de la realidad a través de la razón y no de la fe. Y cuando estamos buscando las causas de la realidad a través de la razón, buscar las causas es buscar cómo funcionan las leyes de la naturaleza. ¿Recuerdan esa parte? Entonces, a la larga, la ciencia lo que está buscando es cómo funciona la realidad o una parte de la realidad. Al buscar cómo funciona, estamos buscando las leyes de la naturaleza, cómo funcionan. ¿Qué quiere decir eso? Que las leyes de la naturaleza siempre están ahí, que existen y están ahí. Funcionan sin que nosotros lo sepamos, sin que tengamos idea de que están, de que existen. Están ahí alrededor de nosotros todo el tiempo. La gravedad, la velocidad, la altura, todo lo que ustedes se imaginen. Está ahí. Son inmutables. Las leyes son inmutables. Las leyes de la naturaleza son eternas, están ahí siempre. ¿Sí? Cuando nosotros investigamos, queremos entender cómo funcionan. Y como bien han dicho hasta ahorita, una forma, digamos así, de iniciar ese proceso es a través de una especulación, pero una especulación con bases. Eso es una hipótesis, ¿sí? Que la generan ciertos individuos, una minoría, los científicos, ¿sí? Particulares de cada investigación. La teoría vendría a ser cuando ya no es de manera segmentada, un científico aquí, un científico acá, sino que la teoría ya es la consolidación del saber a través del tiempo y de una comunidad mayor de científicos. Es decir, ya no es solamente algunos,
es que es la gran mayoría la que considera que este fenómeno se explica de esta manera. ¿Y qué es lo que están tratando de explicar? La ley universal. Cuando se llega a determinar una ley universal es porque ya se llegó a la conclusión de que así funciona la naturaleza. Que es lo que sin querer había como comenzado a rasgar la hipótesis de los científicos, que después se evidenció en la comunidad científica a través de las teorías. Pero se basa en que se están conociendo las leyes universales. ¿Sí les quedó un poquito más claro o no? Es decir, las leyes universales no dependen de los hombres. ¿Ya? La ley universal siempre ha estado ahí. Es que vamos descubriéndolas, primero a través de las hipótesis y después a través de las teorías. ¿Sí está más clarito o no? Más claro, está más claro. Está más claro. Sí, claro, más claro. Vamos a ponerles un video para que lo entiendan mejor. Porque es importante que tengamos estos elementos claros. Miren cómo ustedes ya han ido manejando los elementos, ya saben lo que es analizar, sintetizar, ya saben lo que es método científico, ya saben lo que es hacer ciencia, el propósito de la ciencia cuál es. Ahora vamos a mirar qué es hipótesis, ley y teoría para que lo tengamos más claro. Hipótesis, teoría y ley. Existen muchas confusiones al respecto. Y lo digo por mí, porque yo también he caído en esta confusión. Y es que estos tres términos parecen ser lo mismo según la ambigua definición de la Real Academia sobre teoría. Teoría. Primera acepción. Conocimiento especulativo considerado con independencia de cualquier aplicación. O sea, hipótesis. Segunda acepción. Serie de leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos, o sea, teoría es sinónimo de ley. Tercera acepción. Hipótesis cuyas consecuencias se aplican a una ciencia o a parte importante de ella, o sea que teoría es sinónimo de teoría. Pero en el terreno científico, todo es muy diferente. Empecemos por el inicio. ¿Qué es lo que hace ciencia a una ciencia? Pues un proceso por el cual se pueda comprobar una y otra vez, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, cierta experiencia. Y este proceso recibe el famoso nombre del método científico. Ya, seguramente ahora debe estar pensando que hemos regresado a primaria, que los contenidos de Monitor Fantasma están perdiendo categoría. Lo entiendo, pero también es necesario recordar esto y tenerlo presente para que no ocurra algo que está ocurriendo y se llama pseudociencia. Hace poco hice un video de esto. Una pseudociencia es un conjunto de conocimientos que pretenden pasar por ciencia sin pasar por el método científico. Un ejemplo de esto es la piramidología, los que creen que los objetos piramidales emanan algún tipo de energía. Pero obviamente es una creencia que no resiste ningún experimento. Quizá en algún momento alguien dijo que las pirámides ayudaban a tratar las enfermedades, que algún crédulo puso una pirámide en su habitación, estaba resfriado y quizás por descansar un poco más de la cuenta, se curó. Las pirámides son mágicas. Si alguien tenía una hipótesis y había un indicio de que podría estar en lo cierto, entonces se tomaba como una verdad. Por ejemplo, antiguamente se creía que los quesos se agujereaban porque de noche entraba un ratoncito y se lo comía. Y claro, como la gente veía que habían ratones en los bodegones, pensaba que esto era cierto. Nunca se hizo un experimento del queso en otras condiciones, alejando el producto de los roedores. Quizás así se hubiera descubierto que en verdad los agujeros del queso se originaban por la descomposición, que producía burbujas que al reventarse dejaban los hoyuelos. Entonces nos queda claro que lo que caracteriza a una pseudociencia o a una falacia es que pretenden hacer pasar una hipótesis por una ley sin experimentar nada. La ciencia, por su parte, no vive de hipótesis. Quizás la filosofía y la lógica sí, en tanto el objeto no sea experimental, pero si lo es, debe ponerse a prueba. Así pues, hasta entonces solamente hablamos de un caso hipotético. Y así no te vas a confundir más, porque hipotético viene de hipótesis, de algo que aún no ha sido comprobado. Tras la hipótesis, la ciencia aplica el método científico, el cual está basado en varios pasos. Primero, someter la hipótesis a la experimentación. Luego, este experimento está sujeto a varias observaciones. Examinamos los resultados, sacamos conclusiones y luego publicamos, porque no hay ciencia sin difusión. Ahora bien, si es que ya hemos hecho el experimento, ¿eso quiere decir que estamos ya ante un hecho científico?
Pues no, porque puede ser que el experimento nos demuestre que la hipótesis no es correcta o no es verdadera. Ahora bien, y para no perder ya el rigor científico, lo más apropiado sería reformular la hipótesis o el experimento. Si lo hacemos y aún así nos da el experimento el resultado de que la hipótesis no es correcta, es porque nunca estuvimos ante un hecho científico. Pero si el experimento demuestra que la hipótesis era correcta, entonces estamos ante una buena pista. Habría que repetir el experimento una y otra vez, eliminando todas las variables que nos podrían hacer caer en el error. Y no solo nosotros, la comunidad científica también juega un rol importante, replicando el experimento para evitar que haya alteraciones de resultados voluntarias o involuntarias. Si la hipótesis pasa todas estas pruebas, recién se podría hablar de que estamos ante una teoría. ¿Te das cuenta de lo lejos que está una hipótesis de una teoría? Una teoría es un enunciado que cuenta con un rigor científico temporal, es teorizable y está sujeto a nuevas experimentaciones. Pero la comunidad científica admite este hecho como algo digno de ser enseñado y por eso en las universidades recibimos clases teóricas y prácticas. Nótese la diferencia. Tenemos teorías como la teoría de la relatividad general, la teoría del caos, la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, entre otras. Todos estos conceptos son experimentables, han sido estudiados y comprobados, donde el espacio para la opinión es mínimo y se centra en hacer pequeñas precisiones y no en tumbarse toda la teoría, como aseveran, por ejemplo, quienes defienden la tesis creacionista. De hecho, el evolucionismo es un hecho científico tan probado que el mismo Papa lo da como una realidad. Y es que cuestionar una teoría científica no solamente no es inteligente, es cosa de necios. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre una teoría y una ley? O como me lo preguntaron en alguna ocasión, ¿hasta cuándo se puede tratar una teoría como tal antes de que se convierta en ley? Bueno, si hemos comprendido la distancia que separa una hipótesis de una teoría, podríamos inferir que también hay un buen camino que andar entre una teoría y una ley. Y por eso mismo teorías tan famosas como la de la relatividad general o la de la evolución de las especies aún no son consideradas leyes. Ojo con esto porque aquí hay una primera pista. La categoría de ley no viene dada por una comunidad científica como ocurre con las teorías. La ciencia reconoce que las leyes existen en la naturaleza y el hombre es una parte pequeña de la naturaleza. Por tanto, la labor del hombre como científico no es inventar leyes, sino reconocerlas. Como una legislatura de cualquier país, las leyes no se inventan, y si se inventan son injustas. Aquí pasa más o menos lo mismo. Una teoría nunca se convierte en una ley porque es cierta. Si es cierta, siempre fue una ley, solamente que entonces lo sabemos. Entonces me preguntarás, ¿y cuándo llegamos a ese momento de iluminación? En primer lugar, y como si se tratase de una canonización, de esas de verdad, no estas que están de moda ahora con trámites express, tiene que pasar buen tiempo, siglos si es necesario. Teoría debe graduarse y recibir un respaldo universal, no solamente de una comunidad científica. En segundo lugar, y por último, para que una teoría pueda ser reconocida como una ley debe poder ser descrita por una ecuación matemática limpia, sencilla y precisa. Como por ejemplo las leyes de Newton, las leyes de Kepler, la ley de la conservación, etc. Bueno amigos, así termino este video. Si te resultó, te fue útil. ¿Qué les pareció? ¿Lo entendieron un poquito más? Sí, claro, estuvo muy claro. Ya, entonces cuando estamos ante una ley, no es que la coronamos como ley, no. Si estamos ante una ley es porque se ha reconocido que siempre existió esa ley, sino que no la habíamos descubierto. Y por eso pasa mucho tiempo hasta que llega un momento en que se decide que, hombre, sí, estamos ante una ley, ya, siempre va a ser así, en este universo conocido, pero en esta dimensión del universo conocido. Mientras tanto, será teoría o será hipótesis, ¿ya? Por eso vemos clases teóricas y la hipótesis es susceptible, es mucho más susceptible de ser revaluada o de ser revocada o de ser negada por equivocada que una teoría. Y una teoría más consolidada, ¿sí? Por eso es que hablamos de la teoría de la relatividad, no de la ley de la relatividad. En cambio, con Newton sí hablamos de las leyes de Newton. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué no podemos hablar de leyes de la ley de Einstein? ¿Por qué tenemos que hablar de la hipótesis de la relatividad y no de la ley de la relatividad? Porque no se ha podido comprobar totalmente la teoría de la relatividad de Einstein. Se ha comprobado gran parte y porque hay unas dinámicas que no, en las que no funciona como debería la relatividad de Einstein. Cuando estamos hablando de procesos demasiado grandes, cosmológicos enormes, y cuando estamos hablando de fenómenos microscópicos demasiado pequeños. La ley de la relatividad
de Einstein se maneja en dos sentidos, la especial y la general. Entonces, hay ecuaciones de Einstein que funcionan con ciertas condiciones del espacio-tiempo. Y hay otras que cuando hay movimiento se afectan. Entonces, en el hecho de la comprobación, como carecemos de los instrumentos para poder observar, medir, verificar la relatividad, porque estamos hablando de fenómenos demasiado macrocósmicos, no se ha podido comprobar. Se intuye que debe ser cierta, pero como no se ha verificado, pues no es como tal hasta que no se verifique. Y a nivel microscópico carecemos todavía de instrumentos para poder mirar y evidenciar ese comportamiento de los átomos a esas velocidades microscópicas y hasta cercanas a la velocidad de la luz, por ejemplo. Porque de por sí la relatividad se basa en la velocidad de la luz, ¿sí? ¿Y qué ha pasado? Que no hemos tenido todavía una forma fiable de medir la velocidad de la luz. Se han hecho varios experimentos. Por ejemplo, se coloca una cámara de un lado y se coloca un láser de otro lado y se mide lo que demora la emisión de la luz en llegar, en ir y volver, ¿ya? Entonces se llega a ese número de 300.000 kilómetros por segundo. Otra es con unos espejos y también unas de luz. Pero resulta que como no podemos evidenciar cómo se mueve la luz, no sabemos si la luz se mueve lento para ir y rápida para llegar, o si es al revés, rápida para ir y lenta para llegar, o si es 50 y 50. Porque no lo sabemos. ¿Sí me hago entender ahí? Entonces, como hay todavía unos vacíos, digámoslo allí, que por cuestiones técnicas de la misma ciencia, de la misma imposibilidad de instrumentalización del ser humano, que no se ha podido comprobar, entonces la relatividad sigue siendo teoría. Y obviamente es una teoría mundialmente aceptada, universalmente aceptada, pero no ha llegado a ser ley. Será ley cuando se pueda comprobar de manera macrocósmica y microcósmica. ¿Y cómo se sabrá? Porque se evidenciará en todas las ocasiones, en todas las veces. Pero con Newton no pasa igual. Cuando un objeto con determinada fuerza choca con otro, se produce una fuerza contraria de igual intensidad. Eso sí se da en toda la naturaleza y se ha comprobado todas las veces, en microcosmos y en macrocosmos, por poner un ejemplo. ¿Llegará un momento en que la teoría de la relatividad será ley? Sí, puede que sí. Hay gente que todavía especula que de pronto no, que hay unas partes de la ecuación que de pronto no funcionan, bueno, etcétera. Pero esa es una de las razones por las cuales todavía no es ley, porque no hemos podido pues, verificarla en lo micro y en lo macro. ¿Sí les satisfizo la respuesta? Y además porque como Einstein maneja tiempo, espacio, gravedad, entonces, obviamente para poder también mirar tendríamos que poder manipular el tiempo, el espacio y la gravedad y todavía no podemos hacerlo. Entonces todavía tiene más de teoría matemática, de racionalidad matemática que de factibilidad comprobable. Por eso es que se consolidó como teoría, como vimos en el video de esta mañana, cuando Einstein con su teoría predijo que cuando se fuera a observar ese planeta, creo que era Júpiter, no, era Júpiter o Saturno, no me acuerdo cuál era, en ese momento iba a verse rodado, no iba a verse donde debería estar por la refracción de la luz con la gravedad de la Tierra. Y eso salió, si fueron hasta allá en Londres a tomar la fotografía en el telescopio y salió publicada en la primera plana de todos los periódicos y ya con eso ya se consolidó la teoría de la relatividad. Pero más allá de eso no se ha podido convertir en ley por esa situación. Por poner un ejemplo, porque hay otro, la ley del caos, la ley de los gases, un montón de leyes. Inclusive en el terreno de la economía hay leyes y hay teorías. Y hay teorías famosas. Entonces, esta por ejemplo, de la película de Una mente brillante, la aplicación que da este científico de esa teoría que él da, se aplica en economía. Y eso es en todas las áreas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Más claro que el agua de Barranquilla? Bueno, listo. Sí, profe, vamos bien. Entonces, vamos a llegar aquí. Entonces, como ya habíamos dicho hasta este momento, lo que es la investigación, ¿sí? Vamos a mirar esas dos etapas en las que se descompone que habíamos dicho, y vamos a mirarlas ahora mismo. ¿Quién me lee esta definición que está aquí encerrada?
¿Cuál definición? ¿No estoy compartiendo la pantalla? No. No, señor. Olvida. Esta. La que está encerradita ahí en azul. La investigación científica, como base fundamental de las ciencias, parte de la realidad, investiga la realidad, la analiza, formula hipótesis y fundamenta nuevas teorías. El conocimiento de la realidad es la mayor garantía para cualquier proceso investigativo. Si durante el desarrollo de este proceso el investigador no se sirve de un diseño previo, de una estructura básica, su trabajo puede resultar infructuoso. Y esa estructura básica la da el método científico, creo que están viendo acá. Ya aquí vamos a empalmar con la lectura aquí. Generalmente se habla de investigación sin diferenciar sus dos aspectos generales y son estos de acá. ¿Quién me los quiere leer, por favor? Investigación. Parte formal, parte del proceso. ¿Sí? La parte formal es importante. Hace relación a la forma como debemos presentar el resultado del proceso seguido en la investigación, lo que comúnmente llamamos el informe de la investigación. Para la parte formal existen patrones aceptados universalmente por las comunidades internacionales que conducen procesos de investigación siguiendo el método científico. La parte del proceso nos indica cómo realizar una investigación dado un problema a investigar, es decir, qué pasos debemos seguir para lograr la aplicación de las etapas del método científico a una determinada realidad problemática. El proceso se orienta entonces al desarrollo de la investigación para cual se ha estructurado el diseño o proyecto. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. El punto de partida para la investigación es la realidad. Y por tal, el investigador debe ante todo considerar esta realidad en razón de los problemas que presenta y de la dificultad a investigar, la cual constituye su problema de investigación y que debe ser estructurado como diseño o proyecto. Sí, Igualmente debe considerar la logística para el desarrollo de su proceso y especialmente recursos, equipo de investigadores y la información existente para la estructuración del diseño de su proceso investigativo, lo cual implica estar inmerso en la realidad de la cual surge su problema. No se puede hacer investigación. Ok. No se puede hacer investigación de espaldas a la realidad. Es decir, cuando yo inicio un proyecto de investigación, tengo que también saber el alcance, por eso se coloca en una parte del trabajo, la factibilidad de la investigación. Y yo debo tener en cuenta todos los elementos del traslado, transporte, materiales, todo. Pero es un complemento de estas dos partes, digámoslo así. Con sus propias palabras, ¿qué creen ustedes? La parte formal, entonces, ¿qué viene siendo? Miren que aquí lo va diciendo, ¿ah? ¿Cuál es la parte formal? Es la forma de presentar la investigación. ¿Y cómo se presenta la investigación? ¿En forma de qué? En forma... como un patrón, acá dice. Como producto. Como un producto. Ajá, ¿y qué tipo de producto es? No, yo decía como un proyecto. El informe. Exacto. El documento. Eso es lo que formaliza. Exactamente, eso es lo que formaliza, pues se llama la parte formal, usted lo ha dicho. Entonces, yo cuando estoy desarrollando mi proceso de investigación, tengo que ir consignando todos los pasos que estoy utilizando y lo debo hacer en el informe. Todo eso debe quedar plasmado en el informe, es decir, en el proyecto de investigación, en el documento, así sea en físico o digital, pero está en forma de informe. Debe convertirse en lenguaje. Entonces, cuando uno es científico, no solamente debe estar uno pensando en cómo voy a hacer la investigación, que es la parte procedimental, cómo voy a aplicar el método científico,
todo lo que tengo que hacer, lo que estoy diseñando, que voy a hacer, sino que también tengo que pensar que todo eso que estoy diseñando lo tengo que convertir en lenguaje, lo tengo que plasmar en un documento, lo tengo que registrar, y no solamente registrar, debo hasta tomarle fotografías, debo hacer registro fotográfico, filmográfico, de audio. Todas esas evidencias son las que van a darle sostenibilidad a mi proyecto de investigación. Por eso yo les hacía la pregunta ahorita acerca de lo de la policía y la hipótesis. Y los que son abogados me corregirán. Los abogados no atacan digamos, como tal. O sea, no dicen, mi cliente es inocente, hay que sacarlo. No. Lo que hace el abogado, yo aquí dando que de abogado, es indicar el error procedimental de la policía para determinar que por esas investigaciones que se hicieron, él es culpable. Es decir, se ataca el procedimiento. ¿Por qué? Porque la policía se basa en la hipótesis de que él es culpable. Y como se basa en la hipótesis de que él es culpable, toda la experimentación, o sea, la investigación, va a ser reunir la evidencia, o sea, la experimentación, la evidencia de que en verdad se comprueba esa hipótesis de que él es culpable. Y la rigurosidad de la policía es la que va a condenar a ese sospechoso. Y el papel del abogado es mirar cómo se hizo esa investigación, mirar la debilidad de todo ese procedimiento para poder decir, vea, como esto no lo hicieron bien, por lo tanto la conclusión es que mi cliente no es culpable. O si no es inocente, por lo menos usted no puede demostrar que es culpable. Y si no puede demostrar que es culpable, entonces no lo pueden cerrar. Entonces la parte procedimental es básica, es fundamental, porque todas las teorías van a caer no por la conclusión, van a caer es por el proceso. Si tú no tienes tu proceso bien determinado, bien documentado, con las evidencias suficientes, se tumba, te la tumba otra investigación que sí tiene ese rigor que tú no tuviste ahí, ya sea por negligencia, por pereza, por desconocimiento, por descuido. Entonces siempre hay que mantener el proceso bien documentado para que no me la tumben por ahí. Si tu proceso está mal o tiene un error, tus conclusiones van a estar equivocadas. ¿Está claro eso ahí? Sí, está claro. O sea, que se necesita tener el soporte de la investigación, evidencia de todo el proceso que se hizo y también debe quedar registrado. Del rigor, digámoslo así. Tú estás registrando el rigor que tuviste para llegar a los datos, a las conclusiones que llegaste. Más adelante pues vamos a seguir ya profundizando cuando lleguemos a la parte formal, pero lo dejo con esto. Todo ese rigor que usted va a aplicar le va a permitir, cuando llegue al final a las conclusiones, decir con tu propia voz y tus propias palabras cuál es la conclusión, cuál es tu aporte tuyo a la ciencia, a esa área específica. Todo ese rigor que utilizaste, toda esa investigación bibliográfica, todos esos pasos que utilizaste, que te demoraron, que te exigiste, que tuviste el escepticismo una y otra vez como consejero para no confiarte, todo eso va a llegar, es para que tú llegues a la conclusión, y ahí es donde va a operar tu propia voz. Ya no es lo que dijo el científico tal o el autor tal, no, va a ser lo que tú concluyes con tus palabras. Y cuando otra investigación se vaya a revisar lo que se ha hecho, te utilizará a ti como referencia en tus conclusiones. Por eso es que es tan importante todo lo que tú hagas al principio, para que puedas con propiedad decir y afirmar lo que vas a afirmar. Que no te tiemble la voz para afirmarlo, porque ese será tu aporte, es tu voz ante la comunidad científica. ¿Está claro ahí? Sí está claro. Porque en lo que este si caso, quiere... cuando te vayan a referenciar, la gente diría, Ceballos dice que Antonio dijo porque José se lo dijo. Pero lo importante es tener una teoría propia. Claro, la propia. Y dirá, bueno, faltando la modestia, Ceballos 2020 dijo, pero Ceballos lo dijo porque primero hizo una investigación rigurosísima hacia atrás, para poder decir, Ceballos dijo. Esos son los dos componentes, exactamente, porque si no, vamos a caer en la repetición de investigaciones que ya se han hecho. Entonces no podemos estar repitiendo investigaciones que ya hayan sido dadas, ¿sí? Sería plagio. No tanto plagio, sino que es un círculo vicioso. Sí, puede ser plagio, pero de pronto no es plagio. Yo lo dije con mis propias palabras, pero ya alguien más lo dijo. Entonces, ¿ya qué? O sea, yo no puedo basar una investigación en recopilar información bibliográfica y estarla plasmando ahí. Y va a llegar un momento en que ya yo tengo que despegar de eso y ya usar mis propias palabras, ya mi conclusión como científico.
¿sí? Vamos a leer entonces cómo funcionan estos dos, el procedimental y el formal. También no la diapositiva, ¿verdad? Sí se ve, profesor. Vamos a leerla, por favor. Características de la investigación. La investigación recoge conocimientos o datos de fuentes primarias y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos. No es investigación confirmar o recopilar lo que ya es conocido o ha sido escrito o investigado por otros. Se puede, sí, partir de ello, pero la característica fundamental de la investigación es el descubrimiento de principios generales. Es decir, las leyes, ¿no? ¿Reciben? Ahí está diciendo lo que estábamos diciendo ahorita. Mis fuentes primarias son ¿quiénes? La bibliografía, los científicos anteriores a mí. Pero no me puedo quedar ahí, sino que debo seguir adelante. Con base en ellos, o como decía el dicho, colocado sobre los hombros de esos gigantes, yo que vislumbro más allá. Bien, ¿qué más? Se movió. El investigador parte de resultados anteriores, planteamientos, propósitos, proposiciones o supuestos en torno al problema que le ocupa. Para ello debe plantear cuidadosamente una metodología, recoger, registrar y analizar los datos obtenidos. De no existir estos instrumentos, debe crearlos. ¿Sigo? Sí. La investigación debe ser objetiva, es decir, elimina en el investigador preferencias y sentimientos personales y se resiste a buscar únicamente aquellos datos que le confirmen su hipótesis. De ahí que emplea todas las pruebas posibles para el control crítico de los datos recogidos y los procedimientos empleados. ¿Sí? Todo eso tiene que ver con la etapa procedimental o la etapa, ¿cómo es que le decía aquí? La parte formal. Ahora la parte procedimental. Ahora en la parte formal. Finalmente, una vez sistematizados los datos, son registrados y expresados mediante un informe o documento de investigación, en el cual se indica la metodología utilizada y los procedimientos empleados para llegar a las conclusiones presentadas, las cuales se sustentan por la misma investigación realizada. Ok, muy bien. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Por eso es que yo les voy también a dar algunas nociones de redacción, normas APA y demás, porque hay que manejar también el lenguaje, por eso lo estoy poniendo a escribir. ¿Sí? Porque es las dos cosas. No basta con solamente quedar con el procedimiento, que pues, obviamente es necesario saber cómo funciona, sino que también hay que redactar un documento. Hay que saber redactar una introducción, hay que saber cuáles son las partes del documento para saber qué va en cada parte. Eso también es necesario. Bueno, entonces ya llegamos a este punto. Vamos ahora a entrar a una siguiente etapa. Ahora sí a entender, la idea es que ahora sí vayamos a profundizar sobre los diferentes tipos de teorías epistemológicas, de enfoques epistemológicos, que habíamos dicho esta mañana, cuyos herederos son el empirismo y el racionalismo. ¿Por qué? Porque con base en los postulados de Platón, de Aristóteles, hasta nosotros, hasta la fecha, se sustenta la ciencia. Como se sustenta la ciencia, debemos entender, bueno, cuáles son las miradas desde las cuales yo puedo estudiar científicamente un fenómeno. Y con base en esa mirada, se van a discriminar las variables, con base en esa mirada se van a enfocar o perfilar las investigaciones, y tienen una serie de características particulares para ahora sí poder entender los tipos de investigación que existen, los tipos de enfoque de investigación que existen. De acuerdo a esas epistemologías, yo enfoco la investigación. De acuerdo al enfoque de esa investigación, manipularé, determinaré y analizaré las variables. Y utilizaré unos criterios que me van a permitir llegar a las conclusiones que yo llegue. Yo sé que ahorita mismo de pronto no lo tienen muy claro, pero ya lo van a tener claro. Entonces vamos a comenzar por allí. Pregunta. Nosotros debemos también hacer un receso en la tarde. ¿Sí? Empezamos a la 1, ya son las 2:30. Hay dos opciones, o seguimos de largo y nos vamos a las 4:30, o hacemos un receso tipo 3 de la tarde. ¿Ustedes qué opinan? Seguimos de largo hasta las 4. Sigamos de largo, profe. 4:30 dije, deje la viveza, 4:30. A las 3:30, bueno. ¿Están de acuerdo? ¿Seguimos? De acuerdo. Sí.
¿Sí? Bueno, listo. Sí, Entonces, de acuerdo, si vamos a este ritmo, terminamos a las 3:30. Si seguimos el ritmo que vamos. si quién ha dicho que tenemos vida, no ninguno. O sea, somos apóstoles de la educación. A ver, el apostolado. Bueno, entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a utilizar la lectura que sigue acá, que se llama Paradigmas Epistemológicos, Introducción. ¿Sí la ven ahí? Es esta que está aquí. Van a realizar, les voy a dar 1 hora para que realicen este trabajo y lo van a colocar aquí en el EVA. Y con base en este trabajo, vamos a seguir. ¿En qué consiste este trabajo? Aquí está la lectura, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y la gráfica, 5 páginas, 6 si quieren contar la gráfica, donde se da la introducción acerca de los enfoques epistemológicos. ¿Qué les estoy pidiendo yo que realicen? Un mapa conceptual. Por favor, léame la actividad. ¿Quién me la lee, por favor? Paradigma de la investigación aplicados a la educación. Luego de realizar la lectura del anexo 1 de Raquel Amaya Martínez González, la investigación en la práctica educativa, y realizar un mapa conceptual del temario propuesto. No, esa ahí está de más. O sea, leer y realizar, ¿no? Sí, exacto. Profe, ¿dónde está la actividad? ¿En qué parte debe estar la actividad? ¿Cómo? ¿En qué parte debe estar la actividad? Ya lo voy a volver a mostrar. ¿Dónde están las lecturas? Es la que dice lectura, paradigmas epistemológicos, introducción. Vean, aquí están. ¿Lo ven? Este es. ¿Cuál es el temario? Exacto. ¿Cuál es el temario? Sigue leyendo, compañero. Temario a desarrollar. Principales líneas de investigación educativa. Línea empirista, positivista y cuantitativa. Línea de investigación etnográfica. Y cualitativa. Línea de investigación sociocrítica y de investigación acción. Entonces van a realizar un mapa conceptual, o sea, de una manera gráfica. Pueden utilizar cuadros sinópticos, pueden utilizar mentefactos, pueden utilizar, o sea, de manera gráfica, una convención, un resumen de esas líneas. ¿En qué consiste la línea positivista? ¿En qué consiste la etnográfica? ¿En qué consiste la sociocrítica? ¿Y eso a dónde se sube? Al EVA, ya les voy a mostrar dónde. Profe, ¿la lectura qué? ¿Lectura qué? Lecturas, paradigmas epistemológicos, introducción. Sí, pero ¿cuál es el número de la lectura? Allá vamos, espere que me saque de aquí. Estoy aquí, no puedo ver nada todavía. ¿La compañera va a hacer una pregunta? Profe, ¿el grupo de a cuánto? Grupo de A1. Pues, no. pues debe ser grupo de A1 porque necesito que sepan, pero ¿quieren hacer lo que en pareja? ¿Sí lo pueden hacer en 1 hora? Exacto, es mejor en pareja, profe, que en 1 hora, imagínense. Bueno, entonces en parejas. Entonces, lo que sí les pido el favor es que ese mismo trabajo lo cuelguen, me coloquen los 2 nombres y lo cuelguen en ambos. ¿Sí me entienden? O sea, si yo lo trabajé con la profesora Viviana, coloco los 2 nombres, Viviana y Adolfo, y cada uno lo cuelga en el EVA en su nombre. Ella va a colocarlo en el de ella y yo en el mío también. Así esté repetido para que quede la evidencia. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí les voy a mostrar dónde está. Están viendo mi pantalla, ¿correcto? Entonces, acá está la pestaña, ¿no? Esta es la clase, ¿no? Entonces, fíjense que cada sección está debidamente rotulada. Aquí dice diapositivas, videos, la investigación en la práctica pedagógica, y aquí dice lectura. ¿Sí lo ven? La lectura es la número 3. Perdón, sí. La lectura es la número 4. Paradigmas epistemológicos, introducción. De todas maneras, para que no se vayan a confundir, acá está la actividad. ¿Lectura número qué, profe? Disculpe. Ya les voy a mostrar, ya les voy a habilitar. ¿Y la actividad cuál es? La actividad es la número 3, paradigmas epistemológicos. Cuando tú hundes allí la actividad, ahí está la lectura. ¿Sí la ves? Aquí mismo. Profe, no. ¿Dónde? No. El actualizar, ahí le debe mostrar la actividad.
La número 3. Lectura número 3. La actividad es la número 3, la lectura es la número 4. Actividad 3, lectura 4. Lectura 4, esta de aquí. La Lectura actividad, ok, 4. 3. Paradigmas epistemológicos. Exactamente, ese. Ok. Y si quieren, ahí mismo en la actividad 3 está la lectura. Ahí mismo, cuando tú andes ahí, abajito está en PDF. Ahí lo puse, está ahí. Voy a ponerlo debajo para que no se vayan a confundir entonces. Dile, si quiere refresh, vuélvalo a cargar. Y ahí va a salirle debajito para que no se confundan. Actividad número 3 y ahí mismo debajito está la lectura. ¿Ya la ve? Ahí mismito está para que no se vayan a confundir. Actividad 3 y ahí mismo está la lectura 4. ¿Sí la ven? Entonces, la lectura es esta que estoy compartiendo acá. Miren. Se llama así. Principales líneas de investigación educativa. Ahí les van a decir que es paradigma, que es un paradigma. Ahora sí, ¿te acuerdan que estábamos mencionando los paradigmas? Bueno, ahí está una definición inicial de qué es paradigma. Y las líneas de investigación según los paradigmas. El empirista positivista o cuantitativo, el etnográfico y cualitativo, el de investigación, acción y sociocrítico. Esos son los principales que se usan en educación. Ustedes lo resumen de una manera gráfica o como deseen, pero que sea un resumen. O sea, ¿para qué? Para que yo tenga certeza que ustedes la están leyendo, que sepan de esto, para que hagamos la socialización y la presentación. Y ya con esto podemos pasar a los enfoques de investigación cuantitativo y cualitativo porque ya lo van a entender. Ya con esto van a entender lo que es las variables. Un montón de cosas se desprenden de aquí. ¿Ya encontraron la lectura? ¿Encontraron la actividad? Encontré la lectura, profesor, pero la actividad no la encuentro. Sí, señor. La actividad está debajo de la que hicimos esta mañana. Sí, está debajo. Debajo. Es que él la tenía oculta. Entonces ahora lo que hizo fue que la pudiéramos ver nosotros, como hacemos nosotros en nuestras clases. Así es, correctamente. Esta con el dibujito que está acá del cerebro y abajito está la lectura para que no se vayan a confundir. ¿Todos la encontraron ya? No es obligación que lo hagan en parejas, o sea, el que quiera hacerlo solo, pues lo hace solo. Entonces, son las 2:35, hasta las 3:35, ¿de acuerdo? Yo monitoreo en media hora a ver cómo van, si acabaron antes. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? De acuerdo, profesor. Bueno, listo, nos vemos entonces. Voy aquí a dormir esto. Cámara y audio para que puedan trabajar, compañeros. ¿Sabes qué? Éxito. Gracias.